Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas, aquí en FeTV, el canal de la misericordia. Como siempre, para nosotros es un privilegio poder compartir estos momentos comentando el catecismo de la Iglesia Católica. Pero antes de entrar en materia, como es nuestra costumbre, queremos hacerle algunos breves anuncios. El primero definitivamente es recordarles que FeTV sigue adelante gracias a cada uno de ustedes, gracias a su sintonía, a sus oraciones, a su compañía. Pero es siempre importante reiterarle la necesidad que tenemos de que nos acompañe en esta aventura de evangelización, contribuyendo con los bienes materiales necesarios para poder seguir adelante. Recuerde, FeTV es el canal de la Iglesia, el canal de la misericordia, pero no es de fines de lucro. Así que todo lo que hacemos aquí lo hacemos con el único interés de poder llevar la palabra de Dios a todos los rincones del país. Por ende, nuestro interés no es la ganancia, sino poder invertir. Por eso le pedimos su colaboración para poder solventar los gastos necesarios, indispensables, para que el canal pueda seguir al aire. Ya usted sabe, la energía eléctrica, las comunicaciones, los salarios, el mantenimiento, todo lo que involucra la operación, es importante poder tener los recursos. Fíjese, buena parte del personal acá de FeTV es voluntario, personas que venimos acá y no cobramos ningún tipo de estipendio, salario, viático ni nada, simplemente con el interés de poder llevar la palabra y también para minimizar al máximo los gastos para que podamos seguir con la evangelización. Pero aún así, siempre es necesario poder tener algún recurso y para ello pedimos su anuencia, su colaboración, su donación. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, tiene varias formas. La primera, ya sabe, las tarjetas Visa, Clave o Mastercard. A través de ese medio usted puede hacer su donación. También, si usted desea, puede llamar acá al canal y tenemos un servicio de mensajería que va al lugar donde usted se encuentre a recoger la donación que usted quiera hacer. Sino también tiene la opción de los bancos. Recuerde que FeTV tiene cuenta en 3 bancos específicos. Tenemos cuenta en el Global Bank, tenemos cuentas también en el Banco Nacional, que tiene sucursales a lo largo y ancho del país, y tenemos cuentas también en el Banco General. En todas ellas usted puede hacer su donativo de manera presencial o también a través de la banca en línea. Pero en particular siempre promovemos una aplicación que se ha hecho muy popular hoy en día, que es del Banco General. Si usted tiene cuenta en el Banco General y tiene el Yapi, que es la aplicación del celular para poder intercambiar fondos, usted puede donarle a FeTV. ¿Cómo hace? Simplemente entre en Yapi, y ahí en Yapi, en vez de poner un número, busque en la parte de menú donde están los grupos de que no son teléfonos, sino la lista. Y ahí busca FeTV 05. FeTV 05 y ahí encontrará la opción para que usted pueda hacer el donativo que su corazón le dé. Recuerde, no se detenga de hacer un donativo porque usted piensa que es muy poco. Haga lo que usted puede dar, con un corazón alegre, con un corazón desprendido para el Señor, porque el Señor no mide cantidades, sino mide la generosidad del corazón. Así que, si muchas pequeñas donativos hacen una montaña de amor que lleva adelante la obra de evangelización. Dicho esto, vamos a iniciar propiamente dicho el programa con el tema. Estamos hablando de Jesucristo, específicamente de la resurrección. Y estamos en el aspecto de que se habla de que Jesucristo resucitó y en el numeral 645. Vamos a pedirle a nuestro señor director que nos ponga el numeral para nosotros poder leerlo y compartirlo y comentarlo. El estado de la humanidad resucitada de Cristo. 645. Jesús resucitado establece con sus discípulos relaciones directas mediante el tacto y el compartir la comida. Les invita así a reconocer que Él no es un espíritu,
pero sobre todo a que comprueben que el cuerpo resucitado con el que se presenta ante ellos es el mismo que ha sido martirizado y crucificado, ya que sigue llevando las huellas de su pasión. Este cuerpo auténtico y real posee, sin embargo, al mismo tiempo las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso. No está situado en el espacio ni en el tiempo, pero puede hacerse presente a su voluntad donde quiere y cuando quiere. Porque su humanidad ya no puede ser retenida en la tierra y no pertenece ya más que al dominio divino del Padre. Por esta razón, también Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer como quiere, bajo la apariencia de un jardinero o bajo otra figura, distinta de la que les era familiar a los discípulos, y eso para suscitar su fe. Bueno, aquí, hermanos, hay varios aspectos que vale la pena destacar. El primero, efectivamente, vemos que el catecismo nos dice que Jesucristo apareció de diversos modos, en diversos momentos, pero para dejar en claro que no era un espíritu, era un cuerpo. En varias ocasiones le dijo a sus apóstoles: tóquenme, miren, soy yo, no soy un espíritu, no una aparición, algo etéreo, sino que tengo cuerpo, tengo algo que es posible palpar. Jesucristo resucitado, ellos pudieron tocarlo, abrazarlo. Otra cosa importante que también presenta el resucitado es las evidencias de la pasión, no para que vieran que él estaba con otro cuerpo, sino con el mismo cuerpo que sufrió la terrible pasión, los terribles golpes y dolor que le ocurrió en su crucifixión. Y finalmente, el otro aspecto también que es evidente posteriormente para los apóstoles es que Jesucristo lo reconocían, veían que tenía un cuerpo y que tenía el mismo cuerpo con el que padeció, pero sin embargo no tenía las mismas características. Ya era perceptible por ellos solo cuando él quería, y además de eso no estaba limitado por las realidades temporales o como podríamos decir nosotros, espacio-tiempo. Él podía aparecer donde quería, como quería y cuando quería. Entonces, desgranando todas estas características, vamos a ver de que primero Jesucristo nos enseña de que la resurrección es con el mismo cuerpo y con un cuerpo real, no algo etéreo, algo sin consistencia. Primero, el mismo cuerpo. Segundo, con un cuerpo real. Tercero, pero ya no está sometido a las limitaciones. ¿Por qué esto es tan importante que lo analicemos? Porque entonces, efectivamente, recordemos que la palabra nos enseña que Jesucristo es el primero de muchos. Esto significa que la resurrección de Cristo es la resurrección que vamos a tener cada uno de nosotros cuando se dé la resurrección de los muertos al final de los tiempos. Es lo que Jesucristo promete. Recuerda que cuando Jesucristo dice que el que come y bebe su sangre, yo lo resucitaré el último día, ¿no? Entonces, es una promesa de nuestro Señor. Por lo tanto, nosotros, la separación del alma del cuerpo que sufrimos durante la muerte es temporal. Es temporal, solamente por un tiempo. El alma va a estar separada en el cuerpo, el alma va a estar en su destino eterno, si es el cielo o es el infierno. Pero al final, el cuerpo y el alma se van a unir y van a ir al destino eterno con cuerpo y alma como seres humanos. El infierno con cuerpo y alma opacos, obviamente, debido al pecado y a la lejanía de Dios. Los que van al cielo van en cuerpo y alma glorificados como similares a el cuerpo y alma de nuestro Señor Jesucristo cuando resucita. Un concepto interesante es que esto tiene concordancia con el tema de la asunción. Cuando nosotros hablamos de la asunción de la Virgen María, muchas veces nos quedamos con el aspecto físico como si fuera una especie de que la Virgen subió al cielo en el sentido físico, como si fuera un cohete,
Entonces pensamos, la asunción de la Virgen es que, bueno, ella fue subiendo y llegó allá a las nubes. No, cuando se dice de la asunción de la Virgen María al cielo, no se refiere al cielo físico que conocemos nosotros, azul y de nubes y donde aparece o vemos el sol o la luna, sino a un estado de elevación y obviamente unión con Dios que no tiene cabida en este universo, en este espacio, sino que es algo diferente. Y que la Virgen efectivamente sufre de inmediato la resurrección y que por lo tanto va ya con cuerpo resucitado, en cuerpo y alma al cielo, o cuerpo glorificado, como es lo más común que se dice. Tal vez ese término glorificado no nos permite a nosotros ver la concepción. Entonces, es la Virgen María, lo que decimos nosotros en la Asunción es que por una singular gracia y privilegio de nuestro Señor, por su unión única y especial con nuestro Señor Jesucristo, se le concede eso de que al el término de su vida terrena, entonces resucita y entonces puede estar en el cielo ya no solo en alma, como la enorme mayoría de los bienaventurados, sino en cuerpo y alma. Por lo tanto, allí vemos con claridad otro aspecto que nos permite vislumbrar qué sentido tiene este concepto que hemos visto de que Jesucristo resucita con su mismo cuerpo, que es un cuerpo real, no ficticio ni etéreo, y que también, pero glorificado. Entonces, esto nos permite a nosotros vislumbrar también nuestro futuro y las promesas de Dios para con nosotros. Entonces, también eso nos da un gran alivio porque efectivamente cuando el cuerpo y el alma se separan, de alguna manera, eso es una de las cosas que padecemos nosotros en la muerte. Esa angustia es por la separación. Y el alma, de alguna manera, sí desea volver a unirse al cuerpo porque es lo natural, es su estado, como fue creada, y así somos los seres humanos. Los seres humanos no somos ni puramente material ni puramente espirituales, sino cuerpo y alma en unidad de persona. Así nos hizo nuestro Señor. Entonces, vamos a ver si le pedimos a nuestro señor director, si hay tiempo, vamos a ver si podemos poner el siguiente numeral. Sería el 646, que nos habla un poco más de este tema. Numeral 646. La resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena, como en el caso de la resurrección que él había realizado antes de Pascua. La hija de Jairo, el joven de Naín, Lázaro. Estos hechos eran acontecimientos milagrosos, pero las personas afectadas por el milagro volvían a tener, por el poder de Jesús, una vida terrena ordinaria. En cierto momento volverán a morir. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. En la resurrección, el cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo, participa de la vida divina en el estado de su gloria, tanto que San Pablo puede decir, Cristo es el hombre celestial. Bueno, dicho esto, volvemos nuevamente a hacer otra aclaración interesante, porque la palabra resurrección se usa para estas dos connotaciones. De hecho, cuando nosotros dábamos un curso de primer auxilio, antes se llamaba resucitación cardiopulmonar y después le cambiaron el nombre a reanimación, porque efectivamente la palabra resurrección o resucitar tiene una connotación de que viene de la muerte a la vida, y ese no es el sentido de la reanimación cardiopulmonar, era el famoso RCP, como un comentario al margen para que veamos. Entonces sí, la palabra resurrección tiene la connotación de una persona que murió, se separó el alma del cuerpo y después vuelve. Sin embargo, podríamos decir que hay una resurrección que es la vuelta a la vida natural, que es un milagro portentoso que ha logrado, en la Biblia aparece, por ejemplo, que lo hizo el profeta Elías, Dios le concedió eso, y también tenemos a nuestro Señor Jesucristo que lo realizó, y Pedro también tenemos, y Pablo, aparece en textos donde personas que habían muerto y por su oración vuelven a la vida, pero vuelven a una vida natural, a la vida que tenemos todos nosotros. Es como una extensión de la vida terrena. Sin embargo, aquí el catecismo hace la distinción de que cuando hablamos de resurrección, en el caso de Cristo, no se refiere a ese tipo de resurrección de un simple volver a la vida, sino es
a, a una vida que ya no tiene fin. Ya la muerte no tiene poder sobre él, ya el cuerpo no se va a corromper, ya no va a haber enfermedad, no va a haber dolor, no va a haber lágrimas, como dice el Apocalipsis, por lo tanto, ya es un cuerpo que no padece. Entonces, esa es la resurrección que Jesucristo tiene como primero entre muchos y es lo que nos promete a todos nosotros. Entonces, no es un volver a vivir. Por eso es un contrasentido a lo que tienen algunos grupos no católicos cuando ven el paraíso o la vida como si fuera un volver a vivir aquí en la tierra de manera indefinida. Eso es una caricatura. Realmente lo que ni el ojo vio ni el oído escuchó es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Bueno, vamos a hacer la primera pausa del programa y después continuamos con los siguientes numerales de este interesante tema sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este segundo segmento del programa Catequesis Viviente, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y vamos a iniciar con el siguiente numeral, que es el 647. Numeral 647 dice como título: la resurrección como acontecimiento trascendente. Qué noche tan dichosa, canta el Exultet de Pascua. Solo ella conoció el momento que Cristo resucitó de entre los muertos. En efecto, nadie fue testigo ocular del acontecimiento mismo de la resurrección y ningún evangelista lo describe. Nadie puede decir qué sucedió, cómo sucedió físicamente, menos aún su esencia más íntima, el paso a otra vida, fue perceptible a los sentidos. Acontecimientos históricos demostrables por la señal del sepulcro vacío y por las realidades de los encuentros de los apóstoles con Cristo resucitado. No por ello, la resurrección pertenece menos al centro del misterio de la fe en aquello que trasciende y sobrepasa la historia. Por eso Cristo resucitado no se manifiesta al mundo, sino a sus discípulos, a los que había subido con él desde Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. Muy bien, aquí hay varios aspectos que debemos ir desarrollando. El primer punto es que efectivamente la resurrección como tal no sabemos, no la podemos describir. Y muy probablemente ese aspecto, aunque lo hubiéramos visto físicamente, no lo podríamos describir tampoco, porque es una realidad totalmente misteriosa que envuelve el poder divino y que sobrepasa muchas veces nuestro entendimiento, no solo en comprenderlo totalmente, sino en ver su total dimensión. Ahora, ¿qué ocurre? En la noche, en el alborear de la mañana, en un momento que nadie sabe cuándo fue, Jesucristo resucita. Se manifiesta, ¿no? Se manifiesta a los que él eligió para que supieran y lo vieran. Entonces aquí hay un juego importante que debemos dejar en claro y que es vital para que desarrollemos nuestra fe. Si bien es cierto, el acontecimiento de la resurrección de Cristo es algo trascendente, significa que lo que ocurrió está más allá de nuestra realidad, porque efectivamente Jesucristo entra a la vida eterna y por lo tanto ya no está en este, en este espacio-tiempo, como el mismo catecismo lo describe. Él decide intervenir en el tiempo. Podríamos hacer hasta una relación, como cuando el kairos, que se llama cuando el verbo decide encarnarse y manifestarse desde la trascendencia del Dios eterno a la historicidad de un momento y
hacerse palpable a nosotros a través de la encarnación. Dios trascendente que está más allá del tiempo y de nuestro espacio, ¿no? Para Dios no hay tiempo ni nada, está por encima de toda la creación del universo. Él interviene en la historia y se hace palpable para nosotros en la encarnación. Y a partir de ahí tiene un periodo de tiempo que está con nosotros y que vive en medio de nosotros y es palpable. Muere, resucita y efectivamente entonces a partir de ahí podríamos decir se hace un proceso similar. Al morir ya él salió de esta realidad espacio-tiempo, pero él decide al entrar en la resurrección a la gloria del cielo en cuerpo y alma, si él hubiera decidido, simplemente se queda en el cielo y ya. Pero él decidió manifestarse, hacerse visible, palpable, pero como una intervención, de forma tal de que vieran de que simplemente no el sepulcro vacío, sino que él estaba realmente presente y con vida, no había desaparecido. Entonces, para poder transmitir el mensaje que él quería seguir enseñando y ratificar obviamente todo su ministerio en cuanto a la enseñanza y la redención de los hombres. Entonces sí, él interviene de manera que sea palpable. Entonces, mientras que en el acontecimiento de su vida terrena se hacía público a todo mundo, como un acontecimiento trascendente, nuestro Señor decide hacerse presente solo a sus apóstoles, a los testigos cualificados que él decidió que fueran aquellos que pudieran tener el privilegio de verlo después de la resurrección y verlo como aparecen en los evangelios de manera temporal. No es que Jesucristo, como muy bien transmite los evangelios, no es que se quedó permanentemente como cuando estaba en la vida terrena, sino que él entraba en la vida de los apóstoles, estaba con él, convivió un tiempo y cuando él decidía desaparecía hasta la nueva aparición, pero eso lo hizo durante 40 días para que los apóstoles pudieran procesar que no era una ilusión, que no era un producto de su imaginación, que no era algo que su mente le estaba engañando, sino que era real, que el Señor ha resucitado y estaba vivo. Los apóstoles poco a poco fueron procesando y entendiendo de que ya no era el Señor que había caminado con ellos en la vida terrena en cuanto a su humanidad, sino que ya había adquirido una realidad, una humanidad trascendente, glorificada. Y entonces, es importante entonces entender esto de lo trascendente, pero que interviene en la historia y por lo tanto es histórico desde el punto de vista de que aconteció dentro de la historia y que es verificable a través de los testigos cualificados. Vamos a leer el siguiente numeral que nos va a seguir desarrollando lo que estamos hablando. Dice así, 648, cuyo título dice, La resurrección, obra de la Santísima Trinidad. La resurrección de Cristo es objeto de fe, en cuanto es una intervención trascendente de Dios mismo en la creación y en la historia. En ella, las tres personas divinas actúan juntas a la vez y manifiestan su propia originalidad. Se realiza por el poder del Padre, que ha resucitado a Cristo, su Hijo, y de este modo ha introducido de manera perfecta su humanidad con su cuerpo en la Trinidad. Jesús se revela definitivamente Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. San Pablo insiste en la manifestación del poder de Dios por la acción del Espíritu, que ha vivificado la humanidad muerta de Jesús y la ha llamado al estado glorioso de Señor. Bueno, aquí el catecismo quiere entonces destacar de que muchas veces nosotros vemos la actuación de Dios por separado y eso tiene que ver con que a veces no entendemos el concepto de la Trinidad, podemos decir ad intra y ad extra, es decir, hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera. Es un solo Dios en tres personas, por lo tanto no actúan de manera separada hacia adentro, sino que todos actúan juntos y a la vez. Pero ellos decidieron, ¿no? Las tres personas, la Santísima Trinidad, un solo Dios, que intervenir, manifestarse a nosotros
de manera separada con cierta connotación específica, que ahora no vamos a desarrollar, pero podemos decir en términos generales que, por ejemplo, puede decir que el Padre como el primero, el creador, el origen de todo, el Hijo como el Redentor, el que se hace uno con nosotros, uno igual a nosotros, todo menos en el pecado, y el Espíritu Santo, el santificador, el que nos une, nos guía, el consolador. Entonces, de esta manera vemos que hacia nosotros Dios decide manifestarse de esta manera. Sin embargo, en su actuación es un solo Dios actuando y las tres personas a la vez. Entonces, para que nosotros podamos entenderlo, a veces se usan palabras, expresiones que permiten, por ejemplo, Jesucristo como Dios verdadero, él entregó la vida y él podía entregarla, como él mismo dijo, cuando quería y retomarla cuando él quería. Pero él dice que el Padre es que le dio la vida y las cartas también hablan que el Padre resucitó a Cristo. Y el Espíritu Santo, dice también San Pablo, es que vivifica. Son maneras de hablar para decir y hacernos entender de que la resurrección es la intervención de la Trinidad que hizo ese gran acontecimiento. Y dice una frase que se dice fácil, pero es extraordinaria. Nuestra naturaleza pobre humana, nuestra pobre naturaleza humana, y que muchas veces nosotros y diría yo ignorancia, o a veces hasta despreciamos, Dios la elevó a tal dignidad que uno igual a nosotros en todo, menos en el pecado, nuestro Señor Jesucristo, su humanidad se une, se hace uno a la Trinidad, o sea, se une a la divinidad. Algunos místicos comentaban de que efectivamente una de las razones por las que envidiaba el diablo al hombre, a pesar de ser un ser inferior, era por esa altísima dignidad que Dios le quiso dar. Y esto es importante, ¿no? Dios quiso que su Hijo no se convirtiera o no compartiera la naturaleza angélica, sino humana. Y al hacerlo, no solo lo hizo, sino que cuando resucita, eleva esa naturaleza humana a compartir el misterio de la Trinidad de manera esencial. Entonces, ahí vemos un aspecto que muchas veces nosotros no vislumbramos, la elevación que Dios hizo de el ser humano, ¿no? A tal dignidad que nuestra naturaleza se comparte o entra dentro de la Trinidad. Nada más meditémoslo un poco y veremos que eso es algo extraordinario. Bueno, dicho esto, vamos a pedirle al director que por favor nos ponga el siguiente numeral que vamos a comentar en este segmento. En cuanto al Hijo, Él realiza su propia resurrección en virtud de su poder divino. Jesús anuncia que el Hijo del Hombre deberá sufrir mucho, morir y luego resucitar, sentido activo del término. Por otra parte, Él afirma explícitamente: doy mi vida para recobrarla de nuevo. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Creemos que Jesús murió y resucitó. Bueno, aquí vemos nuevamente lo que estuvimos comentando acerca de la actuación de la Trinidad y que Jesús efectivamente tenía poder para retomar la vida, y no cualquier vida, no volver simplemente a sanarse la herida, sanar el cuerpo y que queda con un cuerpo como el nuestro pasible, sino que vuelve a una vida totalmente nueva. Entonces, por lo tanto, aquí el catecismo nos quiere dejar claro de que el acto de entregar la vida de nuestro Señor fue un acto absoluta y totalmente voluntario, porque Él, incluso con su poder divino, si Él hubiera querido, podía no padecer, ya fuera que fuera al Calvario o no. Él podía haber decidido: voy al Calvario y no voy a sufrir nada, no me va a doler nada porque Él es Dios. O Él hubiera podido decidir: voy al Calvario, voy a sufrir,
pero al final de cuentas no voy a morir porque no quiero pasar por eso, y también lo hubiera podido decidir porque Él es Dios. Por lo tanto, aquí vemos el misterio de la absoluta voluntad de Dios y cómo el catecismo nos lo ha ido explicando maravillosamente en estos 3 numerales. Vamos a hacer la siguiente pausa y después de la pausa vamos a ver un interesante reportaje del comentario que hace del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica Monseñor José Ignacio Munilla. Muy bien, hermanos, estamos en la parte final del último segmento del programa y como lo prometido es deuda, vamos a presentarle el reportaje, el comentario de Monseñor José Ignacio Munilla del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica que nos habla de la resurrección. Número 127 del Compendio del Catecismo. ¿Qué signos atestiguan la resurrección de Cristo? Además del signo esencial, que es el sepulcro vacío, la resurrección de Jesús es atestiguada por las mujeres, las primeras que encontraron a Jesús resucitado y lo anunciaron a los apóstoles. Jesús después se apareció a Cefas, Pedro y luego a los 12. Más tarde se apareció a más de 500 hermanos a la vez y aún a otros. Los apóstoles no pudieron inventar la resurrección, puesto que les parecía imposible. En efecto, Jesús les echó en cara su incredulidad. Por este punto 127, lo que está subrayando es el hecho de la historicidad de la resurrección de Jesucristo. La historicidad. Es verdad que la resurrección de Jesús nadie la vio. En el momento de la resurrección no había allí, nadie estaba presente en aquel momento, pero hay una serie de signos. Y Jesús resucitado tuvo una serie de apariciones posteriores que se mostró una vez resucitado. Esos signos son importantes. Es verdad que solamente porque el sepulcro esté vacío, eso no lo demuestra, porque podían haber robado el cadáver, etc. Pero el cúmulo de signos a quienes estaban allí presentes y sobre todo las apariciones de Cristo resucitado fueron determinantes para decantar su fe. Un detalle muy interesante, ¿no? Uno lee el Evangelio de San Juan, el capítulo 20, la narración que hace, en la que está él siendo no solo el que lo narra, sino también él ha sido protagonista de esa escena, ¿no? Era el discípulo amado. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr, y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro, vio los lienzos tendidos y el sudario con el que habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no había entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Es decir, para Juan, ver aquellos signos, así como Pedro necesitó que Jesús se le apareciese para comenzar a creer, Juan el discípulo amado, en aquellos signos del sepulcro vacío, de la piedra corrida, de los lienzos encontrados de una manera determinada, despertaron, decantaron su fe. Por cierto, es muy curioso que en este capítulo 20 de San Juan, cuando dice que estaban los lienzos estaban tendidos, pero es que el lenguaje castellano es difícil que llegue a traducir correctamente lo que dice
el texto original griego, porque el verbo que se utiliza, que los lienzos estaban tendidos, dice keimana. Keimana es un verbo que significa deshinchados. Por ejemplo, cuando una abeja, ¿no?, pues nos pega un picotazo y se hincha el brazo, ese deshinchamiento, cuando después poco a poco vuelve a su ser el brazo, se designa con ese verbo, keimana. Las vendas los lienzos estaban deshinchados, no habían sido quitadas las vendas, sino que se había deshinchado como el cuerpo interior se había volatilizado, ¿no? Esos signos son los que decantan la fe de Juan, pero sin embargo Pedro, que quizás tenía pues una forma de ser más ruda, sin embargo hasta que Cristo no se le mostró, no arrancó de él su acto de fe. Jesús tuvo la misericordia de mostrarse, de dejarse tocar, de dejarse palpar, de decirle: si no seáis incrédulos sino creyentes. Acordaros de la paciencia que tuvo con Tomás, que a pesar de que los demás le decían que habían visto al resucitado, él dijo: si no lo veo, si no toco con mis manos, no lo creo, ¿no? Jesús tiene la misericordia de ponerse a nuestro nivel, a nuestras entendederas, ¿no? Porque somos de carne, huesos y carne, tenemos una carnalidad que necesita también, ¿no?, tocar, ver y tocar. Y Jesús resucitado se dejó tocar, se dejó ver. No fue la credulidad de los apóstoles la que les llevó a creer que Jesús había resucitado, más bien ellos eran incrédulos. Uno ve que los apóstoles tenían una tendencia incrédula. No fue su credulidad la que dio a luz la resurrección, no. Más bien fue la resurrección la que arrancó su fe, que es distinto, la que les llevó a creer. Acordaros, ¿no?, de esa palabra: y no seáis incrédulos, sino creyentes. Y por cierto, hay que destacar que Jesús apareciese primero a unas mujeres. Fueron las primeros testigos de la resurrección. Y luego ya se convirtieron en las que anunciaron a los apóstoles que Jesús había resucitado, ¿no? María Magdalena es la apóstola de los apóstoles, según dice Santo Tomás de Aquino, la apóstola de los apóstoles. Y en bendita hora, ¿no?, fueron ellas las primeras testigos de la resurrección, porque hoy en día, por ejemplo, a la hora de sustentar históricamente la historicidad de los evangelios, entendemos que es un signo de historicidad muy grande, el que los evangelios relaten que los primeros testigos de la resurrección fueron unas mujeres, porque bien sabemos que en el mundo judío la testificación de una mujer no tenía valor legal, y desde luego, si alguien hubiese inventado la resurrección de Jesucristo, si un grupo de varones hubiesen inventado la resurrección de Jesucristo, lo último que se les hubiese ocurrido era poner a unas mujeres como testigos de la resurrección, porque hubiese sido su desprestigio. Luego, fijaros, hoy en día, ¿no?, los estudiosos críticos del Evangelio encuentran en ese detalle pues un criterio de veracidad histórica. Verdaderamente aquello aconteció, de lo contrario es impensable que los evangelistas hubiesen puesto a unas mujeres, ¿no?, como testigos de ese episodio. Benditas mujeres, ¿no?, que fueron testigos del resucitado y que transmitieron a los apóstoles esa gran noticia para que luego los apóstoles se constituyesen, ¿no?, en testigos de la resurrección ante el mundo. Muy bien, hermanos, ya después de haber escuchado magnífico reportaje de Monseñor José Ignacio Monilla, la explicación en cómo desarrolla con puntualidad, sencillez y mucho acierto el tema de la resurrección, ahora vamos a continuar con el último numeral que tenemos del catecismo, así que vamos a pedirle al señor director que nos ponga el numeral para leer. Numeral 650. Los padres contemplan la resurrección a partir de la persona divina de Cristo, que permaneció unida a su alma y a su cuerpo, separados entre sí por la muerte. Por la unidad de la naturaleza divina que permanece presente en cada una
de las dos partes del hombre, las que antes estaban separadas y segregadas, éstas se unen de nuevo. Así, la muerte se produce por la separación del compuesto humano y la resurrección por la unión de las dos partes separadas. San Gregorio de Niza. Muy bien, aquí efectivamente, como vemos, San Gregorio de Niza también viene a hacer ya, podríamos decir, algunas reflexiones ya un poco más finas, por decirlo así, más profundas, más al punto, y algunas cosas que, por ejemplo, recordemos que nosotros somos una naturaleza que tiene dos elementos que la componen, que la hacen una, que es, como hemos dicho, cuerpo material, alma espiritual en unidad de persona. Por lo tanto, Jesucristo, cuando se encarna y se hace igual a nosotros en todo, menos en el pecado, también tiene alma material, alma espiritual, cuerpo material en unidad de persona. Entonces, ¿qué es la muerte? Aquí lo dice el Catecismo. Para Jesús la muerte fue la separación del alma del cuerpo. Sin embargo, como Él estaba unido, o efectivamente la persona que estaba unida a esa encarnación es la persona del Verbo, y esa persona está también unida a la naturaleza divina, entonces la explica San Gregorio que la divinidad estaba unida tanto al cuerpo como al alma. Entonces, por lo tanto, no fue que el alma, nuestro Señor Jesucristo, por decirlo así, la persona del Verbo, o Jesús, se fue con el alma para el Sheol, sino que efectivamente se mantiene unida a ambos aspectos. Bueno, y cuando se reúne, la resurrección es que vuelve, pero ya vuelve por el poder de Dios a un cuerpo glorificado. Como conclusión al programa del día de hoy, queremos compartirles lo siguiente. 1. Recordemos, Jesús nos promete y nos enseña y nos reafirma con su resurrección de que la muerte no tiene la última palabra. 2. Que nosotros tenemos la promesa de que la muerte no va a ser definitiva, el alma se separará del cuerpo, pero en un momento que Dios decida, nuestro cuerpo se va a unir al alma y es la resurrección y va a ser para un cuerpo glorificado. Que vamos a estar en el cielo en cuerpo y alma y que va a ser el mismo cuerpo que tenemos hoy, pero glorificado. Más adelante, cuando se hable un poco de la resurrección, se explicitará un poco más este tema, la resurrección de los muertos, cuando se hable de la escatología. No voy a ampliar más, pero sí es una gran noticia y que nos da gran esperanza. Por eso la Iglesia, todas las Pascuas que celebramos anualmente, grita con gran alegría, júbilo, exulta de alegría por la grandeza de nuestro Dios que perdona nuestros pecados y nos tiene tan grandes promesas. Bueno, hermanos, ha sido un verdadero privilegio poder compartir con ustedes otro programa más de Catequesis Viviente comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. De mi parte, les invito a que sigan en sintonía de la programación de FeTV, el canal de la Misericordia. Y en cuanto a mí, los invito a que nos acompañen con el próximo programa, con el próximo programa de Catequesis Viviente, donde nos vamos a encontrar, como siempre, aquí en FeTV, comentando el Catecismo. Que el Señor los bendiga a todos. Hasta pronto.